Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, especulando, debatiendo y soñando, la verdad detrás de la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Fue amor verdadero una estrategia de marketing, o quizás algo mucho más complejo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, desentrañar los rumores y acercarnos a lo que realmente pudo haber sucedido entre estas dos estrellas turcas que conquistaron el corazón de millones. Si les encantan los chismes jugosos, las historias de celebridades y quieren saber un poco más de lo que pasa detrás de cámaras, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. ¡Vamos allá! Seamos sinceros, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la pantalla, especialmente en Erkencikus, era sencillamente eléctrica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba romance. Y es que, ¿cómo no creer en su amor cuando los veíamos desplegar tanta pasión en cada escena? Fue esa conexión tan palpable la que encendió la chispa de la especulación entre los fans y los medios de comunicación. De la noche a la mañana, Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento, la pareja de ensueño de la televisión turca, y muchos esperaban que esa química traspasara las pantallas para convertirse en una realidad en sus vidas privadas. Los rumores empezaron a circular como pólvora, que si estaban juntos, que si se habían enamorado en el set, que si era solo una relación profesional muy bien llevada. Las redes sociales se inundaron de teorías. Los fans desglosaban cada foto, cada comentario, cada interacción, buscando señales. Un like inesperado, un viaje al mismo destino, una mención casual en una entrevista, todo se convertía en una pieza del rompecabezas que intentaban armar. Era un fenómeno fascinante ver cómo la audiencia se involucraba de tal manera, deseando con todas sus fuerzas que sus ídolos encontraran la felicidad juntos. Y en parte esa intensidad se debía a que ambos eran figuras extremadamente populares. Can Yaman con su carisma y físico y Demet Özdemir, con su talento y belleza, formaban una dupla que no solo funcionaba en la ficción, sino que también capturaba la atención fuera de ella. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa. A menudo las productoras y los agentes de prensa saben muy bien cómo jugar con la imagen de sus actores. ¿Podría ser que la cercanía entre Demet y Can fuera una estrategia de marketing para potenciar el éxito de la serie? No sería la primera vez que vemos algo así. Las parejas en pantalla que mantienen una buena relación fuera de ella suelen generar un gran interés mediático, y eso se traduce en más audiencia y más beneficios para la producción. Imaginen la publicidad gratuita que generaba cada aparición conjunta, cada rumor de romance. Era una mina de oro para la promoción de Erkencikus. Los fans más fervientes de la pareja, los llamados Hamdem, estaban convencidos de que lo suyo era amor de verdad. Publicaban collages de sus momentos juntos, analizaban el lenguaje corporal en eventos públicos y se aferraban a cualquier indicio de una relación real. Y la verdad es que viendo la intensidad de su actuación, era fácil contagiarse de esa ilusión. Cuando dos personas actúan tan convincentemente enamoradas, el público tiende a creerlo, a desearlo. Sin embargo, con el tiempo las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente. Los rumores de un romance se intensificaron, pero nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos. Y en el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Si bien es cierto que muchas parejas prefieren mantener su vida privada lejos del ojo público, en el caso de Demet y Can, la falta de una declaración clara, sumada a ciertas actitudes posteriores, llevó a muchos a cuestionar la autenticidad de lo que se veía. Se decía que habían tenido una relación, que habían estado juntos durante un tiempo después de que terminara la serie. Incluso hubo informes de que habían sido vistos en citas y de que habían compartido momentos íntimos. Pero, ¿dónde estaba la verdad en todo esto? Los paparazzi turcos son implacables, y si hubiera habido pruebas contundentes de un romance, seguramente habrían salido a la luz con gran estruendo. Algo que llamó mucho la atención fue la aparente frialdad o distancia que empezaron a mostrar entre ellos en eventos públicos una vez que la serie terminó. Si habían sido una pareja apasionada, ¿por qué esa transformación? Esto alimentó la teoría de que quizás la relación, si es que existió, fue más una alianza profesional, un entendimiento para mantener el interés del público, o quizás una relación pasajera que se terminó de forma amigable. Por otro lado, Can Yaman es conocido por ser un personaje
carismático y un poco explosivo, digamos. Ha tenido romances públicos que a menudo terminan de forma bastante sonada. Demet Özdemir, en cambio, siempre ha parecido mantener un perfil más discreto, más centrado en su carrera. ¿Podría ser que las personalidades fueran demasiado diferentes para una relación a largo plazo? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, especulaban constantemente. Algunos decían que la relación había terminado por diferencias irreconciliables, otros que Can, con su creciente fama internacional, se había alejado. Y también estaban los que defendían la idea de que en realidad nunca hubo nada romántico entre ellos, y que todo fue una invención de la prensa y del deseo de los fans. Una de las explicaciones que se manejan es que efectivamente hubo algo entre ellos. Quizás un corto romance, una atracción intensa que no logró consolidarse en una relación seria, pero que sí fue real en su momento. Es muy común que la cercanía y la intensidad de grabar escenas de amor tan apasionadas creen una conexión especial entre los actores. A veces esa conexión puede llevar a algo más, y a veces simplemente se queda en una fuerte amistad o en un recuerdo. Otra teoría muy fuerte es la del marketing. Can Yaman, en particular, es un actor que sabe cómo generar expectación. Su imagen de galán y su popularidad global son activos muy valiosos. Mantener viva la llama de un posible romance con su CEO protagonista, especialmente una tan querida como Demet, sería una estrategia inteligente para seguir capitalizando el éxito de Erkencikus, y para mantener su nombre en boca de todos mientras se abría camino en el mercado internacional. Piensen en los contratos publicitarios, en las oportunidades que surgen cuando se es parte de una de las parejas más comentadas. De hecho, Can Yaman ha estado mucho tiempo enfocado en su carrera internacional, filmando en Italia y ganando una gran popularidad allí. Esto podría haber sido un factor en la dinámica de su relación con Demet. Si las aspiraciones de uno se alejan de las del otro, es natural que las cosas cambien. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido su carrera con paso firme en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes y solicitadas. Ha estado en otras producciones exitosas y ha construido una carrera sólida. Esto también podría explicar la falta de una confirmación de un romance. Si ella estaba enfocada en su crecimiento profesional, quizás no estaba en la etapa de su vida en la que buscaba una relación pública y mediática. Lo cierto es que hasta hoy, no hay una respuesta oficial y definitiva. Ambos actores han sido muy reservados sobre su vida personal, lo cual es su derecho, por supuesto. Pero en el mundo del espectáculo, esa discreción a menudo genera más especulación. Cada vez que uno de ellos sale en público con alguien o es relacionado con otra persona, las redes sociales explotan. Analizando un poco más a fondo, es importante recordar que Erkencikus fue un fenómeno mundial. La serie se vendió a muchísimos países, y la pareja de Demet y Can se convirtió en un ícono para miles de fans en todo el mundo. Esa admiración, esa devoción de los fans, a veces puede generar una presión enorme sobre los actores para mantener una imagen determinada. ¿Y si la verdad es una mezcla de todo? Quizás hubo una atracción real, una conexión genuina entre ellos durante la grabación, que se tradujo en momentos de intimidad o en una relación corta. Pero al mismo tiempo ambas partes, o quizás la productora, supieron capitalizar esa química para el éxito de la serie y para sus propias carreras. Es posible que la relación, si existió, fuera temporal y que con el tiempo, las prioridades y los caminos de cada uno se hayan separado, manteniendo quizás una buena relación profesional y de amistad, pero nada más allá. Es fascinante cómo el público proyecta sus propios deseos y fantasías en las celebridades. Cuando vemos a dos personas tan carismáticas y atractivas juntas, es natural que queramos que sean felices, que se enamoren y que vivan un cuento de hadas. Y la falta de información concreta deja un espacio para que cada uno llene los vacíos con sus propias interpretaciones. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos talentos excepcionales que dejaron una marca imborrable en la televisión turca y a nivel internacional. Su trabajo juntos en Erkencikus fue un éxito rotundo, y esa química en pantalla será recordada por mucho tiempo. Si detrás de esa magia había amor verdadero, una estrategia calculada, o una combinación de ambas cosas, solo ellos lo saben realmente. Y quizás, a fin de cuentas, lo más importante es el legado que dejaron en forma de una serie que hizo soñar a tantos. Así que, como ven, la verdad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio rodeado de especulaciones y rumores. Hemos explorado las diferentes teorías, desde el amor de película hasta la estrategia de marketing,
pasando por una posible relación pasajera. Lo que es innegable es la química que compartieron en pantalla y el impacto que tuvieron en sus seguidores. Al final, cada uno puede quedarse con la versión que más le guste, pero lo que es seguro es que su historia dio mucho de qué hablar y sigue fascinando a fans de todo el mundo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los rumores y las verdades a medias de Hollywood, bueno, de Hollywood turco en este caso. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen que pasó entre Demet y Can? ¿Piensan que fue amor verdadero, marketing, o una mezcla de ambos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.